Muy bien, gracias, Karina. Bueno, hermanos, habíamos visto, ya para redondear, porque esto, acuérdense que es un apéndice, no es parte de la materia, pero es un apéndice para tener un conocimiento tal vez muy por arriba, muy abuelo de pájaro, de cómo a veces puede haber grupos sectarios dentro mismo de nuestras congregaciones. Y vuelvo a repetir, Alejandro el Calderero, aquel que traía problemas para la extensión del Evangelio y el apóstol Pablo advierte a Timoteo de que se cuidase de él por actitudes que él tenía. Vimos de Diótrefes en la tercera carta de Juan, en el versículo 9 y 10, que era una persona que sí tenía todas las características de un líder sectario. Y algo que les manifesté recién antes de cambiar de sala de Zoom, era que una división nunca es buena, nunca, nunca. Y yo hablo muy a título particular y me hago responsable de lo que digo, porque lo he vivido. Eh, si una congregación está a punto de tener un cisma muy grande, y eso es producto de que hay dos facciones, una que está a favor y otra que está en contra del pastor, creo que el que tiene que tomar la determinación de evitar la división es el pastor y en ese caso, si el Señor así se lo marca, hacer un paso al costado. Es muy doloroso, mis hermanos. No crean que es fácil, es dolorosísimo. Es dolorosísimo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El que dio su vida por la iglesia es el Señor. El que es Amén. el dueño de la iglesia es el Señor. Y a veces los pastores creemos que somos nosotros los dueños, pero muchas veces, yo hablo en nuestras queridas iglesias bautistas, los miembros creen que ellos son los dueños porque deciden. Y nos olvidamos que una cosa es que Dios nos dé el permiso de decidir y otra cosa es que Dios nos haya dado el título de propiedad. Dice la Biblia que Cristo compró a su pueblo con su sangre. Entonces, creo que nadie derramó una gota de sangre por nadie, sino solamente Cristo el Señor. Y cuando uno tiene ese concepto que es bíblico, no es humano, sino es lo que marca la palabra de Dios, es ahí cuando uno tiene que entender las cosas. Ahora vamos a ver, porque me gustaría ya sí entrar en la materia, tomar estos 10 minutitos iniciales con un pasaje, Filipenses capítulo 4 versículos 2 y 3. Todavía no estamos entrando Amén. en la materia. A ver, Bien. Marcelo, ¿sos tan amable de leerlo? Si sos tan amable, Filipenses capítulo 4 versículos Cuando 2 y 3. apenas, cuando apenas pueda acordarte de las iglesias familiares, pastor. Muy Se bien, muere el papá y quedan los hijos y son pastores los hijos cuando nada hicieron, ¿eh? exactamente. Y otra cosa, el pastorado no es hereditario. Claro. ¿Qué se llama? Primeramente es un don. Claro. Segundo es un llamado. Se confirma a través de la iglesia. Entonces, si es hereditario, me parece que no es un don. Porque Estamos los dones completos. no se heredan, los dones los da el Señor. Entonces, yo no le puedo heredar el don del pastor a mi hija, ni a mi yerno, no, el Señor los llamará a ellos si ellos tienen el llamado, y si no, servirán al Señor como cualquiera de nosotros lo hace desde el llano. Y no por eso nadie va a ser ni más ni menos. A ver, Marcelo, Gracias, si sos tan pastor. amable. Sí. Filipenses capítulo 4 versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gracias, Marcelo. Fíjense una cosa. El primer grupo que habíamos visto, Alejandro y Diótrefes, líderes sectarios. Pero ahora el apóstol Pablo manda una carta a la iglesia de Tan Filipos y le dice, ruego a Síntique y Evodia, qué lindos nombres, vieron, para ponerle a un hijo, a una hija, mejor dicho, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Las está tratando de líderes sectarias? ¿Ustedes qué opinan? Para mí no, no la está tratando de esa manera, sino que incluso le está dando como un consejo, sean de un mismo sentir en el Señor. Son personas, son mujeres que estuvieron sirviendo al Señor y estaban sirviendo al Señor. Es más, Pablo dice
que fue de mucha ayuda para él, para ayudar, para combatir y llevar la palabra, el evangelio, ¿no? Pero a lo mejor, eh, por lo que veo, no leí anteriormente lo ante- lo anterior, digamos, valga la redundancia, es como que a lo mejor entre estas dos mujeres había un estilo, un roce santo a lo mejor, porque le está diciendo, Me gusta la frase que utilizaste, un roce santo. Pero fíjense una cosa, Sintique y Evodia, en ningún momento el apóstol Pablo está pidiendo una medida disciplinaria. En ningún momento el apóstol Pablo, podríamos decir, está tomando una postura dura, sino al contrario, una postura amorosa, y le dice, agarralas a estas dos hermanas y hacerles ver que son siervas útiles y que dejen sus posiciones de lado y que no se olviden que los nombres de ellas, como las de otros tantos que menciona ahí, están en el libro de la vida. Entonces, que haya conflictos en una congregación no significa que se va a formar una secta. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sintique y Evodia eran dos siervas fieles del Señor que en ese momento y por esa situación puntual estaban en una posición encontrada. Y al enterarse el apóstol Pablo le dice, agarrámela a estas dos, tirale de la oreja y decirle que sean de un mismo sentir en el Señor. Quiere decir que se pongan en pos del Señor y que dejen sus posiciones de encono y empiecen a servir fielmente al Señor. Esto es importante que lo entendamos porque muchas veces tenemos el concepto errado de creer que dentro de una congregación no tiene que haber conflictos. Conflictos va a haber siempre. Conflictos interpersonales, situaciones enojosas, hermanos que tal vez no comparten la posición del pastor o de los líderes, y no por eso el hermano que tiene esa posición es un sectario. Por eso les utilicé este pasaje, porque el apóstol Pablo en ningún momento está diciendo las entregué a Satanás como en el pasaje que Agustín leyó de la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 20, sino que al contrario les dice, recordarles que sean de un mismo sentir en el Señor. Otro pasaje que es uno de los pasajes icónicos. Hechos capítulo 15 versículos 36 al 39. El que lo quiera leer, que lo lea. Así, miren que yo ya quiero dar la lección de este día lunes, porque todavía no estoy dando la lección del lunes, sino el apéndice. Hechos capítulo 15 versículos 36 al 39. El que lo tenga, lo lea. No hace falta que yo dice, le dé pie, hágalo directamente, después de desmutéese. algunos Después de días, algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que lo llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Muy bien. ¿Y qué más dice? Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la iglesia del Señor. Y así, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Muy bien, muchas gracias, Walter. Fíjense una cosa. Pablo y Bernabé. ¿Qué pasó? Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿no? Hubo un desacuerdo tan grande y el motivo del desacuerdo grande tiene un nombre. Juan Marcos. ¿Quién es este Juan Marcos? El autor del Evangelio de Marcos. ¿Y qué pasó con este Juan Marcos? Era un jovencito, sin experiencia, ah, y cuando parten en el primer viaje misionero, como vio que la cosa era muy dura, que no era la aventura que él creía, en el primer puerto le dijo, bueno muchachos, me bajo del barco, me vuelvo a casa.
Y se ve que eso al apóstol Pablo mucho no le gustó. Y cuando Bernabé le dijo, bueno, vamos a volver a visitar las iglesias, como decía Pablo, pero llevémoslo a Juancito de vuelta, Pablo dijo, a Marcos no. Tal vez porque presumía, perdón, que iba a tener otra vez una actitud inmadura. Ahora, dice que hubo tal desacuerdo que cada uno tomó un camino distinto. Bernabé tomó a Marcos y Pablo tomó a Silas. Bienvenido, Héctor. El Señor le bendiga grandemente. Me alegro que puede participar de la clase. Y nos Bendiciones. damos cuenta, gracias, mi querido hermano, pero vemos acá ni que Pablo tenía una concepción sectaria de las cosas, ni que Bernabé tenía una concepción sectaria de las cosas, sino que Pablo consideraba que Juan Marcos era inmaduro todavía para la obra y por eso no quería que participase de ese viaje misionero. Y sin embargo, Bernabé, que si leemos detenidamente, le unía un vínculo familiar con Juan Marcos, Eso. quería Ujú. tomarlo, quería tomarlo como ayudante y producto de ese desacuerdo, uno tomó para un lado y otro para el otro. La iglesia no se dividió, pero hubo un desacuerdo. Ahora, ni Pablo con Silas eran sectarios, ni Bernabé con Juan Marcos eran sectarios. Hubo un desacuerdo y los desacuerdos no le tenemos que tener miedo. Ahora, si uno se queda en eso, como pasa muchas veces, yo no sé si ustedes saben que hay hermanos que tienen un cuadernito como lista negra. Entonces, por ejemplo, en esa lista negra lo tienen a Marcelo Militello, que el 2 de julio de 1969 no lo saludó, entonces Marcelo pasó a formar parte de la lista negra de Víctor. Y Héctor Berardi, el 3 de agosto de 1974, no lo ayudó a poner una lamparita en el templo, entonces Víctor ya lo puso en la lista negra. Y Walter Enríquez le hizo una broma sobre Central que se fue a la B, entonces no lo quiso más. Y bueno, vamos a meterlo también a Agustín. Y Agustín, el 1 de enero de 2024, no vino a la reunión de oración, entonces ya están los cuatro en la lista negra de Víctor. Hay hermanos que son así. Y se olvidan que Dios trabaja con las personas. Y fíjense una cosa, que si yo les preguntase cuál es la última carta que escribe el apóstol Pablo, ¿ustedes cuál me dirían? ¿Cuál es la última carta? Estamos hablando cartas a nivel cronológico, ¿eh? ¿Cuál es la última carta que escribe el apóstol Pablo? ¿Alguno se acuerda cuál es? Vale equivocarse, estamos aprendiendo. Me parece que eran Bueno, segunda Timoteo y Tito, o Muy, Filemón. muy- La última carta que se cree que escribe el apóstol Pablo es segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Escribe desde la cárcel mamertina. Y Pablo, si uno lee detenidamente en esa carta, lee que Pablo ya sabía que se acercaba el final de su vida. Pero de repente, fíjense una cosa, y acuérdense, vuelvo de vuelta, Diótrefes líder sectario, Alejandro el Calderero, un personaje sectario, Síntica y Evodia, dos siervas del Señor que tenían una posición encontrada, no eran sectarias, había un conflicto. Bernabé y Pablo no eran sectarios, sino que habían tenido un desacuerdo por un jovencito. Pero ya cuando Pablo está despidiéndose de esta vida, por eso les hago tanto hincapié que es la última carta, le manda una carta a Timoteo y fíjense lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11. No sé si vamos a aprovechar que está Héctor también, si es tan amable de leerlo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 11. Si es tan amable, le invito a leerla, mi querido hermano.
Segunda Timoteo 4:11. Si es tan amable, Héctor. Ahí pude activar el... Ahí está. Avanti nomás, mi hermano. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pablo cuando estaba ahí dice, mira que se fueron todos, porque habla que Demas lo había abandonado amando a este mundo, dice unos versículos antes. Dice, en este momento Lucas, el médico, estaba al lado de él y le dice, tráeme contigo a Marcos, Juan Marcos, por las dudas, porque me es útil para el ministerio. Se ve que Pablo no tenía lista negra, ¿vieron? El que en su momento y años anteriores había sido producto de una gran disputa, varios años después, Pablo dice que había sido que lo trajera porque era un siervo útil para el ministerio. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cuando hay conflictos entre nosotros, lo que tenemos que aprender es a zanjar diferencias y acordarnos que la iglesia es del Señor y que cuando a veces las posiciones encontradas siguen, podemos causar un daño muy grande a una congregación y a veces alguno de nosotros convertirnos en un líder sectario. Esto tómelo como una sana advertencia, podríamos decir. El apóstol Pablo al principio dijo, este no. Claro, Sí, Agustín. como también, como decíamos al principio, ¿no? Cuando uno corrige o disciplina, también cuando lo hace con amor y tiene que estar la restauración de la persona en esa forma, ¿no? Pablo a lo mejor, de verdad, no le hizo nada a Juan Marco, solamente a lo mejor dijo, bueno, como decía, no, yo en este no voy, pero la vida de Juan Marco siguió siendo fiel al Señor y yo creo que eso le llegó a Pablo. Entonces ahora tráemelo porque me es útil, Exactamente. ¿no? Y a veces nosotros, ¿qué diríamos? Lo tenemos en la lista negra de hace 20 años y decimos, este es un inmaduro y nos olvidamos que las personas también crecen en el Señor. Claro. Cerramos el capítulo de sectas y de aquellos que cuando hay conflictos no quiere decir que seamos sectarios, sino que son posiciones encontradas y nada más, que no tenemos que rasgarnos las vestiduras. Ahora sí, vamos a la lección número 3. Vamos a tratar de aprovechar estos 50 minutos en la lección número 3 de lleno. Hoy vamos a ver qué es el hombre. Y yo les pregunto, si yo les preguntaría qué es el hombre, ¿ustedes qué me contestarían? Pero con las palabras de ustedes, ¿qué es el hombre para ustedes? Me gustaría que por lo menos cada uno de ustedes me dé en dos palabras, ¿no? A ver, no tienen que hacer un desarrollo teológico, sino a la luz de lo que la Biblia enseña, ¿qué es el hombre? Entonces me gustaría que Marcelo, Héctor, Walter y Agustín sean tan amables por lo menos con dos o tres palabras, ¿qué es el hombre para ustedes? Para mí, Creación de creación, Dios. creación y criatura de Dios, o sea, todavía sin conocer al Señor, ¿eh? Lo tomo de Ujú. esa forma. Es una creación y es una criatura de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces quiere decir que nada que ver con los monos. Ah, claro. Fuimos creados por la mano del Señor. Muy bien. Marcelo, Hay más que semejanza suya. a imagen y semejanza de Dios. Qué importante eso también. Fíjense dos cosas. Creación de Dios, pero también Dios pone de sí, de su carácter moral en el hombre. Porque cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no está hablando de semejanza física. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado que Dios es espíritu? Ahí no estamos hablando de semejanza física, estamos hablando de la parte inmaterial del hombre, que es decir, la parte espiritual del hombre. Muy bien, me gustaría que hagan su aporte Héctor y Walter, si son tan amables. Con dos o tres palabritas, no Pastor, hace no se escucha falta. casi nada, ¿eh? ¿Los otros hermanos me escuchan? Yo debo tener problemas en internet porque hoy cortaron la luz acá en esta zona, va y viene internet y no me deja. Sí, Debo ser yo, pastor. Agustín, ¿usted me escucha? ¿Vos, Marcelo?
Bueno, No escucho. lamentablemente tengo una mala noticia que darte, Walter. El problema es tu conectividad, porque los otros tres hermanos me escuchan con claridad. Bueno, Fíjate no hay que problema, pastor. debe haber algún tipo de problema de conectividad. A ver, Héctor, ¿qué opinas mientras Walter soluciona su problema técnico? Una creación de Dios a- hecha a imagen y semejanza del Señor, por lo que dice la palabra, y que Dios mismo sopló de su espíritu en el hombre. Muy bien, quiere decir que, y fíjense una cosa, con esto quiero ser muy, muy cuidadoso. Eh, Cuando vemos en la palabra de Dios que Dios sopla la creación, cuando está la visión de los huesos secos que cobran vida, ¿y en dónde más? ¿Qué otro soplo aparece por ahí? Eh, bueno, después habla bueno, el soplo cuando está en el Pentecostés, A ver, aunque no es un soplo eso, pero lo toman así muchas veces. ahora fíjense una cosa, el que sopla es Dios, no el hombre. Ajá. Y hoy a las personas le dice, bueno, vas a recibir de Dios y le sopla. Le No, no, sopla. no, no, mis hermanos, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el Ah, que hace esa obra sobrenatural es Dios, no, no nosotros, ¿eh? Yo ah, si soplo sobre alguien, lo más probable es que me diga, Víctor, te falló el Listerine. Que sí, reciba mal aliento, ¿eh? Es ah. peligroso eso, ¿eh? Es peligroso. Guarda que me está Muy bien. escupiendo. Sí, muy bien, mis hermanos. A ver, creación única, hecho a la imagen de Dios, que Dios puso su soplo divino para darle aliento de vida, porque tomó de algo inerte, como era el barro de la tierra, sopló y que cobró vida, pero también puso de su carácter moral, porque la Biblia habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de semejanza e imagen, no estamos hablando ni que somos dioses, ni a nivel físico. ¿Por qué? Porque habíamos visto en la lección que hablaba de Dios, que Dios es espíritu. Entonces, cuando hablamos que somos a imagen y semejanza suya, está hablando del carácter moral que Dios pone en nosotros. Ahora, si leemos el Salmo 8, los invito, yo lo voy a leer. Mientras tanto, yo les voy a invitar porque hasta ahora creo que el único que me dio su parecer fue el hermano Agustín y me faltaban ustedes tres, mis hermanos. De paso, les voy tirando el temita. Me gustaría que me den su parecer de la clase del próximo lunes, porque el próximo lunes es feriado. Yo les vuelvo a repetir, yo no tengo ningún tipo de problemas de dar la materia el próximo lunes, porque si no se nos iría muy adentrado al mes de diciembre la materia. Entonces, me gustaría conocer el parecer de ustedes. Yo aclaro, acá no estoy tomando partido, quiere decir que la decisión es de ustedes. Tengo un Yo hermano, puedo, ¿eh? Yo ¿podés? puedo, ¿eh? Bueno, Sí, hasta sí, ahora sí, sí. vamos dos sobre cuatro. ¿Qué opina el hermano Héctor y el hermano Marcelo? Yo voy a poder conectarme más o menos a esta hora. Perfecto, no hay problema. ¿Marcelo? Bueno, entonces, Sí, pues, hermanos, no cerramos por feriado el próximo lunes. ahí La está. opinión de Marcelo no cuenta. Ahí está, no cerramos. ¿Cómo? Perdón, no, vos dijiste, no, me hiciste señas, ¿sí? ¿Ok? Pero lo que Ah, pasa no, es que no, si no. decía que no era lo mismo, ya son 3 contra 1. No, 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 pero no, no, pero tu parecer, ¿cuál es, mi hermano? No, Sí, no sí, quiero, no no, me quiero, no parece quiero. bien. Me No, no, no. parece bien. A ver, en ningún momento quería decirles yo voy a tener la clase porque me parecía avasallante sobre ustedes. Tranquilo, Me gusta que sea compartido entre todos. Bueno, tranquilo, pastor. vamos a ir a la palabra de Dios. Salmo 8. Dice la palabra de Dios, es un salmo del rey David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos,
para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a arrancar con este salmo. ¿Qué es lo que destaca el salmo? No vamos a hacer un estudio del Salmo 8, quiero hacer una aclaración, pero vamos a desmenuzarlo un poquito. ¿Qué sacan de enseñanza de este salmo? Vamos a tratar de hacerlo en orden, de no hacerlo caótico, quiere decir, no agarrar el verso 1, el verso 5. ¿Qué es lo que destaca? Más o menos en el orden que está redactado el salmo. ¿Qué está destacando el salmista, en este caso el rey David? Bueno, yo lo que veo como que el Señor, bueno, David primeramente eh, enaltece al Señor y lo que el Señor hizo en el hombre, ¿no? O en la persona, porque arranca ahí diciéndonos una que es glorioso en toda la tierra. Y dice, de la boca de los niños y de lo que maman, fundaste la fortaleza. Es como que pone en la persona, pone solamente una forma así, en el enaltecer al Señor. Ujú. Eh, esa cosa como que yo lo veo al principio. Y como que también nos da cosas. Al ser humano le dio cosas cuando él lo crea y al hacer esas cosas, el Señor es como que dice, bueno, yo pongo en él esto, ¿para qué? Para que me exalte más que nada. Amén. Fíjense una cosa, ¿por qué? Ojo, quiero aclarar que no es una trampita lo que les hice, pero ¿por qué les hice leer todo el Salmo? Pues si leemos solamente el verso 4, por ejemplo, obviamente hace foco en el hombre, porque dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? O el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Si yo tomaba solamente esos dos versículos, hacíamos solamente foco en el hombre. Claro, Y cuando leemos los versículos anteriores, como hizo recién el hermano Agustín, por eso les hice leer todo, el salmista lo primero que reconoce es la soberanía de Dios. Entonces, cuando arrancamos por quién es el dueño de todas las cosas, nos damos cuenta qué lugar ocupamos nosotros en la creación. Marcelo, te veo desmuteado y te veo con gran interés de participar. sí, sí, pues, lo estaba leyendo y me llamó muchísimo la atención porque es como que está diciendo, mira, tu nombre es tan maravilloso al punto tal que nos miraste a nosotros, que somos tu creación, y pusiste de tu presencia en nosotros para que nosotros siendo nada, a través de tu presencia, podamos ser personas que te representemos. Amén. Fíjense una cosa, se van dando cuenta cómo ustedes están armando el desarrollo, porque yo no estoy, porque pues la Biblia misma les está hablando al corazón de cada uno de ustedes. La palabra de Dios le va diciendo, bueno, mira, el primero que es objeto de adoración es Dios. Pero cuando mirás hacia el hombre, ¿para qué nos hiciste? Y nos hiciste para que te demos gloria y para que reconozcamos que todo es tuyo. Y cuando nos ponemos en esa situación, el que está en el trono deja de ser el hombre, deja de ser nuestro razonamiento y pasa a ser verdaderamente quién es el que tiene que estar en el trono. Cuando vemos qué es el hombre, creo, por eso les hice decir qué opinaban ustedes que era el hombre. Parece una respuesta muy simple la que yo les voy a dar, pero creo que es
un poquito el resumen de lo que dijeron ustedes. Una creación de Dios, una creación única. ¿Por qué? Porque el único que tiene comunión con Dios es el hombre. Yo no sé si a ustedes les gustan los perros. ¿Hay alguno acá que le gusten los perros? Levante la mano. Muy bien, Agustín, a Walter. Ahí está, miren, muy bien. Nosotros hasta febrero de este año teníamos a la señorita Mía, que Dios nos la regaló por 18 años. Y tuvimos que tomar la determinación tan triste de sacrificarla, pues ya su estado era tan deplorable que tuvimos que sacrificarla. Hasta el día de hoy hay veces que lloramos acordándonos de la perra. ¿Saben qué, mis hermanos? La perra no tiene comunión con Dios. Pero Dios nos ha puesto para administrar esa creación y disfrutar de esa creación. No sé si se entiende. Hoy el hombre hace todo al revés. Fíjense una cosa, que es un poco como leemos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de la carta a los romanos. El hombre hoy, ¿a quién le pide que le ayude? A ver, díganme, por ejemplo, algún compañero de trabajo, algún amigo, ¿a quién le pide? A su Sí. propio yo. A su propio yo. ¿Nunca escucharon a las personas que hoy le piden al universo? Yo le pido al universo que el universo me dé. Y yo pregunto, ¿quién creó el universo? Pues dice que dejaron la gloria de Dios dándole culto a las criaturas en semejanza de cuadrúpedos y demás. ¿Qué quiere decir? Que en vez de focalizarse en Dios, el hombre empieza a focalizarse en su creación. Entonces, nos ponemos nosotros en el centro, nos creemos que nosotros somos los dueños de todas las cosas y lo primero que tenemos que empezar a darnos cuenta es, primeramente, vuelvo sobre mis pasos, creación de Dios, creación única, pero creación con un propósito. Porque si ustedes bien se acuerdan, Dios dijo, no es bueno, ¿qué cosa dijo por ahí? En el Génesis, los escucho. Que el hombre esté solo. No es Muy bueno que el bien. hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Ustedes creen que a Dios lo agarró desprevenido y dijo, uy, creé este muchacho y este muchacho está aburrido? Está poniéndole nombres a todos los animales y bueno, un día se le va a terminar ese trabajo y va a tener que compartir los años con alguien. No, ya en el plan de Dios estaba que el hombre tenía que tener compañía. Pero no solamente la compañía de la mujer, sino que Dios creó al hombre para que tenga comunión con él. Y esa comunión, cuando vemos el huerto del Edén, la comunión del huerto del Edén que era directa. Y la tentación que Satanás puso en el hombre a través de Eva, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan que le dijo que cuando comiera de ese fruto que iba a hacer? ¿Se acuerdan que le dijo? Te vas a convertir en la Mujer Maravilla. ¿Qué le dijo? Vas a Acá ser Héctor como está haciendo una Dios. seña, me parece que de igualdad. Igual a Claro, Dios. igual a Dios. Vas a Igual a ser como Dios. Dios. Vas a ser igual que Dios. Y si uno se acuerda de la historia bíblica, el primer golpe de estado celestial lo quiso dar Satanás, porque quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces, ese pecado se lo metió en el corazón del hombre. El día que vos pruebes de ese fruto, vas a ser como Dios. Ahí estaba haciendo Fíjense una herejía. cosa, exactamente. Fíjense una cosa, que la rebeldía que tenemos todos, cuando hablo de rebeldía estoy hablando, porque todos somos creación de Dios, pero somos pecadores. Y todos necesitamos del perdón de Dios. No importa nuestro lugar de nacimiento, no importa si nacimos en un hogar cristiano o si nacimos en el peor de los hogares, en una familia completamente disruptiva, sino que cada uno de nosotros tenemos que ir al Señor. Yo el otro día estaba en el cumpleaños de 50 años de mi hermano
y estaba con un primo mío, un primo hermano mío. Y mi primo me empezó a mostrar fotos. Y en una de las fotos de 16 personas, 14 ya están con el Señor. Y los únicos dos que estamos vivos eran una prima mía que estaba enfrente mío y yo. Y medio que los ojos se me llenaron de lágrimas porque empecé a ver cuántas personas ya no estaban más. Perdonen, pero la máquina esta está meta a hacer ruido y es la mía, no es de ninguno de ustedes. Y miraba y en un momento dado me dice, ¿sabés quién es este, Víctor? No, el pastor tal. ¿Y saben qué? Éramos dos criaturas de 5 años que estábamos en el seminario teológico acompañando a una tía mía y a un tío mío que estaban tomando sus estudios en el seminario teológico en la década del 60. ¿Qué les quiero decir con esto? Que haya estado en el seminario teológico con 5 años, que haya crecido en un hogar cristiano, que tal vez tuve un amigo de juegos que hoy es pastor, no me hace hijo de Dios, pero reconocer el señorío de Cristo sí. Y el hombre cuando crece a espaldas de Dios, se olvida que fue creado a imagen y semejanza de Dios, se olvida que Dios le dio una tarea, que es la de señorear sobre la tierra. Y hoy quiero ser muy cauto en esto. Cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios con el hombre? ¿Se acuerdan? Y no vale que me digan que los expulsó del huerto de Edén, porque eso ya sabemos. ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? Cuando el hombre pecó. Para mí, primeramente, Le lo que preguntó hizo qué había fue, hecho. empezó a buscarlo. Muy bien, los empezó a buscar. Obviamente todos sabemos que Dios sabía dónde estaban. Claro. El que no sabía dónde estaba era Adán. Entonces, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Cuando empieza el diálogo, ¿qué le contesta Adán? Tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿De dónde sacaste que estabas desnudo? Y uno empieza a ver el desarrollo y dice que Dios le dio vestiduras de pieles. Yo les hago una pregunta. ¿De dónde la sacó Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios para darle esa vestidura? Un sacrificio. Un sacrificio. Y fíjense que hoy hay cierto... Una cosa es dañar la creación de Dios y eso también es pecado. Pero también nos encontramos que hay ciertos grupos que son extremistas y creen que no hay que hacer nada, no hay que tocar a los animales y casi se le hace culto a los animales. Y nos damos cuenta que el primer sacrificio no lo hizo Adán. El primer sacrificio lo hizo Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva dándole vestiduras de piel. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto nos va mostrando también el lugar central que tiene Dios en el universo, pero también el lugar central que el hombre, y cuando hablo de hombre no estoy hablando a nivel sexual, sino estoy hablando como creación de Dios, tiene dentro de su plan y dentro de la creación. Mi hermana Karina, cuando yo te veo ya me asusto porque quiere decir que tenemos los segundos contados. Muy bien, salgamos de este grupo y nos vamos al último salón.